que mi amor sea decirte sí hasta el final. Lucas 24, 13, 35, un evangelio que nos trae al corazón, un texto que verdaderamente conmueve. El diálogo que Jesús tiene con los discípulos de Maús va a ser nuestra propuesta para los ejercicios de hoy en la cuarta semana, donde pedimos al Señor que llegue a consumar la obra que ha comenzado en nosotros. En este caminar Jesús se encuentra con dos que van muy tristes por el camino porque traen la experiencia del fracaso. Cleofás es uno de ellos. Y pareciera ser que quien le acompaña, si cotejamos el texto con el de Juan al final de la entrega de Jesús de su vida en la cruz, sería el esposo de María, la mujer de Cleofás. O sea, podría ser un matrimonio el que va de camino. Y allí podemos vernos nosotros como familia representados, tristes, cabizbajos, sin entender mucho cómo es que se han dado estos acontecimientos. Nosotros creíamos, las ilusiones destruidas, los sueños maltrechos, y Jesús poniéndose al lado nuestro para escucharnos, para recibirnos, para permitirnos desembuchar lo que llevamos dentro, para encontrar las razones que inspiran nuestra vida allí donde las perdimos, porque algún fracaso, dolor, desilusión atraviesa hoy nuestra historia y nos parece que ya nada tiene sentido. El Señor al final del camino les parte el pan, les deja un signo y se les abre la inteligencia del corazón y reemprenden la marcha con el alma encendida por la gracia de la resurrección. Que podamos también nosotros en el camino como familia, los matrimonios especialmente, reencontrar las fuerzas y las razones por las cuales seguir yendo juntos hasta donde Jesús nos invita a caminar. Para eso ejercitamos el diálogo. El diálogo es el esquema en torno al cual podemos encontrar los motivos que nos ponen en marcha juntos para donde el Señor nos quiere llevar, a la gracia de la vida y la vida nueva en abundancia. Buen día, muy buen día para todos. Comenzamos nuestro encuentro de todas las jornadas de cada mañana, dejándonos refrescar el alma por el anuncio de la buena noticia del Evangelio. Hoy, con el relato maravilloso de los discípulos de Maús, y esa conversación que para una determinada tradición es de un matrimonio, Cleofás y María, su esposa, que irían de camino hacia su pueblo, sin más que la desilusión de haber caído sus sueños, de que Cristo fuera el Mesías que venía a restaurar Israel. El Señor, que se reviste de peregrino, marcha con ellos, les explica las Escrituras, cómo todo lo que había que acontecer ya estaba dicho en los textos sagrados y que al tercer día la gracia y la resurrección es la que esperaba a quienes le confiaban y esperaban, valga la redundancia, en Él. Esto ellos se dan cuenta cuando parten el pan y se les abre la inteligencia del corazón y rápidamente al desaparecer Jesús de la escena, ellos van hacia Jerusalén, vuelven para contar qué fue lo que ocurrió y cómo lo reconocieron al partir el pan. También nosotros llamados a hacer este recorrido cuaresmal en tiempo de preparación a la Pascua, en los ejercicios, queremos ver en nosotros consumada la obra que el Señor ha comenzado. Y para eso utilizamos la herramienta del diálogo, especialmente hoy la propongo para los matrimonios. Y va a ser este el testimonio que esperamos de parte de ustedes, cómo las dificultades más duras y difíciles que atravesaron en la vida matrimonial, de pareja, las resolvieron a partir de escucharse. Y en el escuchar, entenderse. Y en el entender, resolver la madeja en torno a la cual a veces la convivencia nos ofrece obstáculos cuando no podemos vislumbrar juntos el camino que nos queda por delante. La conversación trae la luz y la luz nos habilita para seguir juntos. Compártanos, sobre todo los que habiendo hecho
encuentro matrimonial, por ejemplo, supieron de aquel 10 y 10 en el escucharse y en el compartir fraterno, o quienes bajo otra metodología, cualquiera que se utilice en los movimientos, asociaciones para la vida matrimonial y familiar puedan compartirnos, o también quienes sin hacer ningún tipo de este tipo de metodologías de ayuda para la familia, para el matrimonio, han hecho la experiencia de encontrar en el diálogo y en la conversación las salidas a los desafíos que la vida para permanecer juntos les ha presentado. Compartimos, Adri, si te parece, el texto que anunciamos recién, Lucas 24, 13, 35. Así dice la palabra de Dios. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos detenemos en este tiempo los ejercicios ignacianos en los textos de la resurrección. Estamos en el tiempo de la consumación, ¿no? Lo repetimos, el esquema de las 4 semanas es: lo deformado se reforma por la gracia de la reconciliación. Primera semana es el encuentro con el proyecto, que son los ejercicios en principio y fundamento, y ese proyecto que tiene que ver con el buscar y hallar la voluntad de Dios, lo encontramos en el camino en la medida en que vamos como reajustando nuestra vida y vamos recuperando las señales que hemos perdido, ¿no? Y entonces ahí el Señor nos vuelve, ¿eh? Por eso los textos como el del hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida, capítulo 15, la reflexión sobre el pecado, la mirada del Señor y su misericordia, la confesión general, bueno, todo esto que hemos ejercitado en la primera semana. Por eso decimos que lo que nosotros estaba como desajustado o desordenado, lo ordenamos en función de querer alcanzar el proyecto que Dios nos tiene preparado, ¿no? Y en ese sentido, la invitación a la segunda semana es
lograr o intentar lograr que lo que ya está más reformado pueda ser conformado a la voluntad del Padre, en Jesús, en el seguimiento de Jesús. Porque recordamos que los ejercicios están hechos para buscar y atar la voluntad de Dios, es decir, reformamos nuestra vida según el querer de Dios, ajustamos nuestro camino interior y personal y todo nuestro quehacer según lo que Dios nos pide. Y en esa búsqueda vemos en la tercera semana, a la luz de la cruz, la confirmación que Dios hace de ese llamado que nos está regalando. Esa confirmación se consuma, lleva su plenitud en la cuarta semana. Por eso estamos allí. Los discípulos en este texto van de camino. Decíamos, puede ser un matrimonio, y queremos pedirle particularmente a los matrimonios que nos compartan su testimonio de recuperación del vínculo o de mejora en el camino por el ejercicio del diálogo. Ellos van compartiendo sus penas unos con otros, van discutiendo aparentemente, ¿no? Sin esperanza, desilusionados, como pateando piedritas, decimos. ¿Por qué decimos que es un matrimonio? Porque aquí se nombra un tal Cleofás, no se nombra al otro personaje, que debe ser ella, María, la mujer de Cleofás, según el Evangelio de Juan, la que estaba al pie de la cruz. Por eso nos animamos a decir que es un matrimonio. Al cruce de este peregrinar cansino le sale Jesús, y se hace camino con ellos, se hace peregrino con ellos. Él los recibe y deja que ellos hagan catarsis de su angustia, de sus penas. Es decir, que puedan desembuchar lo que tienen dentro. La pedagogía propia de quien sabe recuperar a quienes están mal es disponerse a escuchar. Y eso les alivia el alma. Jesús en medio va poniendo ese clima propio de quien es capaz de hacer de un compartir sencillo un escenario de sentido de trascendencia, de sentido de la vida. Eso que tantas veces nos falta como a los discípulos, como a este matrimonio, como a esta pareja. Jesús en un momento determinado se hace el que se va, amaga a apartarse del camino. Antes ha intervenido para darle un poco de luz y mostrarles la insensatez de ellos, la incapacidad de darse cuenta de cómo los acontecimientos de la Pascua tienen que ver lo que vio Jesús con lo que estaba anunciado en las Sagradas Escrituras. Después ellos se dan cuenta que esa conversación ya con la palabra del Señor puesta en sus corazones les hace arder la vida, les devuelve la esperanza en el caminar. Y entonces Jesús, que dice, bueno, después nos vemos, en cualquier momento nos encontramos, hace, dice el texto, el amago de seguir de largo. Dice, no, quédate con nosotros, porque se nos hace tarde, porque baja el sol, no solamente en la geografía de Maús, sino también en el corazón de ellos, ¿no? Es tan bueno haber encontrado luz en vos, que no te vayas, que tu luz nos quede por un rato más, que tu alegría, que tu gozo, que tu esperanza, que tu sentido, que tus palabras nos queden prendidas un poco más de tiempo en el alma. Sin ellas se nos hace de noche. Este es el pedido: quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Jesús, que bueno, acepta la invitación humilde, sencillamente, para compartir la mesa. Algo ocurre mientras posiblemente Jesús tiene el rostro no tan al descubierto. Podemos imaginar que el Señor lleva la capucha de su túnica cubriendo su cabeza. Y cuando parte el pan, ahí se hace luz. Y Jesús ya no está. Seguramente no es que se esfumó. En algún momento en la reunión, después de partir el pan, hizo un amago ya no de irse, sino se fue. Abrió la puerta y se fue. Siguió el camino, el resucitado. Y ellos dijeron,
¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura? Es el partir el pan donde les abre la mente. Hay una señal que Jesús utiliza aquí, un sacramental o un sacramento en este caso. Es el sacramento eucarístico. Es la Eucaristía. Ese partir el pan del Señor es el hecho eucarístico. Y allí se les abre el alma. Todo el peregrinar de Maús es una misa, es una gran misa, donde está la liturgia de la palabra. Ellos compartieron la palabra. Primero está la liturgia de la reconciliación, en ese diálogo profundo que tienen de sus penas, sus dolores, sus angustias, sus tristezas. Y después está esta otra gracia grande de la palabra iluminando ese momento del camino para después compartir el pan. Y después la misión, eso es la Eucaristía. Arrepentimiento, liturgia de penitencia, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y después vayamos en paz. Hemos celebrado la misa, hemos compartido el misterio, vayamos a anunciar lo vivido en paz. Es lo que hacen ellos. Salen a anunciar a sus hermanos que han visto al Señor, que han estado con Él, que ha resucitado. Nuestros caminos familiares, matrimoniales, de pareja también, suponen reencuentros con los sueños que llevamos dentro y las esperanzas que tenemos un poco dormidas cuando ejercitamos el diálogo. Y qué bueno si por ahí lo hemos perdido, recuperarlo. Recibimos el testimonio de los hermanos. Adriana, no sé qué tenés por allí. Bueno, ya están llegando, padre, algunos testimonios. El 3518-171-593, experiencias de matrimonio y de camino juntos. Qué bueno. Liliana, desde Tucumán, dice: yo en la crisis de mi matrimonio no pude. Cada vez que provocaba la conversación solo eran reclamos y siendo culpable de todo. No pude y no entendí por qué no pudimos. Dice: gracias por tanta caricia recibida por Radio María. Amén. Otro mensaje de Verónica, dice: cuando nuestro hijo mayor pasó primer año del secundario fue difícil, llegó a tener 8 materias bajas. Con mi marido no nos ponemos de acuerdo, había diferencias de opiniones en cuanto a la educación de los hijos y cómo acompañar la adolescencia. Fue una época dura de muchas discusiones. Nos íbamos a hablar fuera de casa, en general al auto, y un día nos preguntamos si nos queríamos separar y dijimos que no. Y así de a poco con diálogo salimos adelante. Qué buen testimonio. Mercedes de Mar del Plata dice: éramos de callarnos muchas cosas con su marido que fue un ex seminarista. Dice: pero mejoró después de los encuentros matrimoniales y de la catequesis familiar. Además, con casi 59 años de matrimonio, ya con solo mirarnos sabemos el uno del otro. Bueno. Y dice: cuanto más charlamos cosas de la vida es cuando caminamos. Dice Mercedes desde Mar del Plata. Otro más, Cristina, dice que su matrimonio está cada día más fracturado. Ayer cumplieron 42 años de casados. Ella dice que reza, pero él está alejado de la fe. Comparte Cristina, dice: ya estoy muy cansada. Gracias a todos y a cada uno. Nuestra oración por todos los ejercitantes, ¿no? Ha sido maravilloso los ejercicios de este año para mí, de los mejores que hemos compartido, ¿no? La cantidad de personas que se han sumado, cómo comparten su experiencia. Bueno, vamos aprendiendo también año a año cómo hacerlo mejor por un sistema novedoso que es hacer ejercicios por radio y televisión. Una cosa nueva, digamos, ¿no? Lo lindo es el compartir de los hermanos y tenemos varios ahí registrados en tu tablet, Adri. ¿Qué dicen? Están llegando por WhatsApp y también por nuestro canal de YouTube, dejando testimonios, particularmente experiencias en torno al matrimonio, como el de Mara de Río Ceballos. Dice: hacer encuentro matrimonial fue muy iluminador. Fue fundamental el diálogo, la escucha del uno con el otro, saber que necesitábamos cada uno, que estábamos dejando de hacer por el otro y por uno mismo. Pero en ese diálogo fue fundamental que esté Jesús entre nosotros para que ese diálogo pueda abrir nuestro corazón y el alma. Estar compartiendo el pan de nuestras vidas con Jesús fue revelador
que hasta el día de hoy nos sigue iluminando. Mariela dice, con mi marido siempre tuvimos diálogo, consagramos nuestro matrimonio a la Virgen hace 31 años, trabajamos con parejas, damos charlas de comunicación. Gracias por los ejercicios, nos comparte Mariela. Gracias, Mariela. Bueno, Mariana agradece por este espacio, dice que siempre ha tenido problemas en su familia, que está alejada de la iglesia. María del Carmen, mi transitar esta cuaresma con los ejercicios ha sido un regalo, con paz en el corazón. Otro mensajito que llega, dice, bendecido día, Pedro Reyes desde Tucumán. En mi caso tampoco pude, respecto al matrimonio, después de 25 años juntos, me tuve que ir, dice, ya hace 4 años de esto, pero Dios y la Virgen nunca me han soltado. Pude superar esta situación, fue duro, pero siempre con Dios adelante y estoy muy bien. Nos comparte Pedro. Osvaldo dice, cuanto más dialogamos fue cuando pasamos la pérdida de nuestro primer hijo. Alicia desde Río Tercero dice, agradezco infinitamente haber vivido con mi esposo en 1993, encuentro matrimonial, donde descubrimos la gracia del diálogo, en donde vivimos la empatía, nos hacíamos vulnerables para compartir nuestros profundos sentimientos, logrando unidad, comprensión y amor, que creció con la presencia de Jesús. Y la misma herramienta, dice, la usamos con nuestros hijos, lo que facilitó también. Hace 1 año y medio mi esposo Francisco falleció, pero agradezco los 44 años que estuvimos tan unidos. Y a seguir conversando con él, ¿no? En el cielo es tu fiel escucha. Esto de escucharnos y de dialogar con el oído, aunque parezca una contradicción, es dialogar con la boca en todo caso, no, dialogar con el oído, y no solamente con el oído, el órgano oído, la oreja, por así decirlo, sino con el corazón, donde lo que permite que así sea es el silencio, ¿no? El silencio como el lugar propicio para conversar. Hay que crear espacios de silencio. No digo que hagamos lo del Superagente 86, ¿no? Que creó el cono de silencio para poder dialogar, pero algo de eso hay que crear como un ámbito donde las palabras tomen el sentido que se merecen, el peso que tienen, la significación que esconden, la orientación que traen. Sobre eso discernimos. Amigarnos con el silencio, reconocer en el silencio las posibilidades que tenemos de recibirnos mutuamente, y en la mutua recepción comprendernos, y en la comprensión juntos hallar lo que buscamos. En tiempos que estamos viviendo, tiempos de sinodalidad, el diálogo, la escucha, los silencios, la comprensión empática de el ser uno con los demás es clave para el anuncio de los tiempos que en la misión se abren delante de nosotros. Sinodalidad para la misericordia, misioneramente hablando. Este es el título que Francisco puso al final de la segunda sesión del sínodo, ¿no? El título de la segunda sesión del sínodo era Sinodalidad para la misión, y el Papa agregó misericordiosa. Y de hecho la posibilidad de conversar en el Espíritu, de dialogar en el Espíritu, es el diálogo que nace y que engendra la compasión, la mutua compasión. Allí el reconocimiento de nuestras fragilidades, vulnerabilidades, pobrezas, es la matriz. Uno diría, bueno, pero pongamos lo mejor de nosotros. Sí, y eso es lo que hay que hacer, poner lo mejor de nosotros
pero que está contenido en vasija de barro. Es decir, el tesoro interior que está escondido en nosotros, que está en lo profundo de nuestro ser, lo que somos y estamos llamados a ser, que es el proyecto que Dios tiene para que compartamos con otros en la misión, va en vasija de barro. Y no reconocer el continente, es decir, quien lo protege, es no permitirnos hallar el tesoro. De allí que la reconciliación con la propia biografía, la recepción de la biografía de los demás, los relatos propiamente compartidos desde lo auténticamente que somos y estamos llamados a ser, es la matriz en torno a la cual nosotros orientamos nuestro ser, misioneros desde la sinodalidad en clave misericordiosa. Ellos seguramente en el camino pudieron dejar de discutir y en el diálogo reconciliarse. En el partir el pan, compartir la mesa, pudieron ver que el camino se les abría hacia adelante. Y no se quedaron con que ellos ya lo habían recibido, lo habían encontrado, sino que fueron al encuentro de los que también estaban tristes como ellos venían tristes para el camino, para misionarlos en la esperanza. Se hicieron peregrinos de la esperanza. En los 11 kilómetros que separaban Emaús de Jerusalén, ellos los transitaron seguramente con una velocidad interior que no la tenían cuando emprendieron el camino de vuelta a su pueblo. Que sea también así para nosotros, que podamos no solamente encontrar la luz que se nos puede haber perdido por el diálogo, la conversación y Jesús en medio, en clave misericordiosa, sino que al mismo tiempo podamos decirle a otros, el Señor está vivo, ha resucitado y somos sus testigos. ¿Qué más tenemos por allí, Adri? Más testimonios, Padre, que van llegando bueno. de nuestros amigos que van compartiendo. Uh-huh. Bueno, algunas experiencias un poco más dolorosas. Por ejemplo, María dice, tuve una experiencia matrimonial mala, dolorosa, aún es mi sombra, me persigue, es muy feo vivir así, pero Jesús puso un compañero en mi camino que me acompaña a la iglesia. Qué y amamos lindo. a Jesús juntos. Qué lindo, cuánto me alegro, cuánto me alegro. Hola Radio María, Hola. Dice este mensaje, a ver si encontramos el nombre, bueno, por ahora no. Dice, mi matrimonio no funcionó, lo intenté todo, cambié todo para él, pero no. Rezaba mucho, pero no era para mí. Algo me decía que no debía casarme con él, que iba a sufrir y no quise escuchar. Hoy, después de 9 años de divorcio, he encontrado mi paz y amor en Dios. Con mi hijo, comparte esta oyente. Buen día, hermanos, dice Ana María, tuve un buen matrimonio, con los más y los menos, pero siempre tuvimos ¿Quién diálogo. no, Adri, no? ¿Quién no? En el camino de la comunidad, de la familia, siempre están los más y los menos. Lo perfecto en la familia Ingalls, y no siempre. No existe la familia Ingalls. En la tele nada más. En la tele. Bueno, dice, siempre tuvimos diálogo y más aún después de hacer camino de vida cristiana hace 22 años atrás. Hoy soy viuda desde hace 5 meses. Extraño desayunos conversados, mates compartidos en el patio. Qué lindo. Dice, tuve el mejor matrimonio, gracias a Dios por todo lo vivido durante 48 años con mi esposo Roberto, compartía Ana María. Gracias, Ana, por compartirlo. Gracias. Dice Adriana desde Tucumán, sigo los ejercicios desde el primer día. Qué bueno. Y en este tiempo habíamos perdido con mi esposo la oración de la noche. El viernes pasado busqué un sacerdote de la parroquia para que me acompañe con lo que vengo viviendo en los ejercicios y por gracia de Dios volvimos a rezar juntos. Qué lindo. La comparte Adriana. Bueno, otro mensaje de Elba, que pide oración por su nieto. María Marcela dice, estando en el movimiento de cursillos como esposos, vamos aprendiendo a caminar juntos. Otro mensaje dice, nosotros estamos retomando el diálogo para poder volver a estar juntos para festejar nuestros 52 años de nuestra elección. Pido a Jesús Eucaristía por esta gracia. Gracias. Uno más, Bueno, Adri. uno más, de Diego, dice, con 25 años de casado y 7 de novios, estamos descubriendo que cada vez
más nos desconocemos. Estoy seguro que el sacramento matrimonial nos perdura aún, unidos en cada situación personal y con la de nuestras cuatro hijas. Sí, más nos invita a conocernos. Si puede ser así, que en todo caso puedan transitar la desilusión de pensar que sabían todo de ustedes y abrirse el misterio que cada uno es para sí mismo y para el otro, y el otro para cada uno. Sería el desafío, querido amigo Diego. Bueno, Adri, cerramos nuestro encuentro de hoy. Nos encontramos en cada momento. Dios los bendiga. Gracias. Estamos en los últimos tramos de los ejercicios. Ofrecemos la cuaresma por todos los ejercicios.